Hola a todos, mi nombre es Vladimir Morales Gutiérrez, soy estudiante del programa de Psicología de la UNAM y en esta oportunidad vengo a exponerles un tema que hoy más que nunca trasciende las fronteras geográficas y todas las fibras más profundas de nuestra humanidad, las pautas para el acompañamiento del duelo en refugiados e inmigrantes. Quiero dar una especial bienvenida a los colegas psicólogos, a los trabajadores sociales, a los defensores de derechos humanos y a todos aquellos profesionales que desde el terreno ponen el cuerpo y el conocimiento para aliviar el sufrimiento de quienes han tenido que huir. Según datos recientes de la Agencia de la ONU para los Refugiados, vivimos en una época con cifras récord de desplazamiento forzado. Pero detrás de cada estadística, de cada número en un informe, hay una historia de ruptura. Cuando una persona cruza una frontera huyendo de la violencia, la persecución o la miseria, no solo deja atrás una casa o un territorio, deja una parte de su identidad. El equipaje más pesado que cargan no es lo que llevan en las manos, sino el equipaje psicológico, el trauma, la incertidumbre y un duelo profundamente silenciado. Hoy, basándonos en los brillantes aportes de autores como Bamik, Volkan y el equipo de investigadores liderado por Erazo González, vamos a desentrañar cómo podemos acompañar este proceso desde una postura ética, psicosocial y profundamente humana. Para entender cómo intervenir, primero debemos entender la naturaleza de la pérdida. A menudo cuando pensamos en el duelo, lo asociamos casi exclusivamente con la muerte de un ser querido. Sin embargo, el psiquiatra Bamir Volkan, en su obra Inmigrantes y Refugiados, Trauma, Duelo Permanente, Prejuicios y Psicología Fronteriza, nos invita a ampliar esta mirada. Volkan nos explica que el refugiado enfrenta la pérdida de su entorno internalizando. ¿Qué significa esto? Significa que pierden su idioma, sus paisajes, su estatus social, los olores de su cocina y la red de rostros familiares que le daban sentido de pertenencia. A diferencia de un duelo tradicional donde hay un cuerpo, un ritual y un cierre socialmente aceptado, el duelo del inmigrante forzado es lo que Volkan denomina un duelo permanente o complicado. La tierra que dejaron sigue allí. Los familiares que no pudieron escapar siguen vivos, quizás en peligro. Esto genera una ambigüedad psicológica tremenda. El refugiado vive en lo que el autor llama una psicología fronteriza. Físicamente está en un país de acogida, pero psicológicamente sigue habitando la frontera, atrapados entre el dolor de lo que perdieron y la ansiedad de lo que les depara el futuro. Como profesionales solemos encontrarnos con narrativas marcadas por traumas masivos. Muchos han sobrevivido a violencias indecibles. Volkan nos advierte sobre un fenómeno fascinante y doloroso: la transmisión intergeneracional del trauma. Si este duelo permanente no se elabora, el dolor, la culpa del sobreviviente y los conflictos de identidad no resueltos se depositan en la siguiente generación. Los hijos de los refugiados terminan cargando con el duelo que sus padres no pudieron procesar. Por ello nuestra primera gran comprensión hoy es que no estamos tratando un simple estrés de adaptación. Estamos frente a una herida estructural en la identidad del individuo y de su grupo. Ahora bien, entender el dolor es solo el primer paso. ¿Cómo pasamos de la comprensión a la acción? Aquí es donde el trabajo de Erazo González y sus colegas, plasmado en psicología social comunitaria en perspectiva, resulta absolutamente iluminador, especialmente a partir de sus experiencias de acompañamiento psicosocial a refugiados en México. Ellos nos plantean un cambio de paradigma vital para todos nosotros. Debemos alejarnos de la visión puramente clínica
que patologiza el refugiado. El refugiado no es un enfermo que padece un trastorno, es un sobreviviente de un sistema fallido y de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. El texto nos enseña que el acompañamiento no puede darse en el aislamiento de un consultorio cerrado, sino que debe tener una perspectiva comunitaria. Cuando una persona es obligada a huir, lo que se fractura es el tejido social. Por lo tanto, la sanación debe pasar por la reconstrucción de ese tejido. En su investigación, Erazo González demuestra que el verdadero acompañamiento psicosocial se basa en devolverle a la persona su agencia, es decir, dejar de verlo como víctimas pasivas que necesitan rescate y empezar a reconocerlos como sujetos plenos de derechos con capacidades, saberes y una resiliencia histórica admirable. La intervención debe centrarse en fomentar la organización comunitaria, crear grupos de apoyo mutuo y facilitar la integración cultural bidireccional, donde tanto el que llega como el que recibe se transforman. Es en la colectividad donde el duelo comienza a encontrar consuelo. Cuando un refugiado comparte su historia en un espacio seguro con otros que han atravesado el mismo abismo, el dolor individual se politiza y se transforma en memoria colectiva. Teniendo en cuenta esos dos grandes marcos conceptuales, la profundidad clínica del duelo permanente de Volkan y la fuerza comunitaria de Erazo González, quiero compartir con ustedes, colegas, unas pautas concretas para nuestra práctica diaria. Primero, valide la pérdida ambigua y el duelo cultural. No minimice el dolor de la pérdida de estatus o de costumbre. Permita que la persona hable de su tierra, utilice lo que Volkan llama objetos de vinculación. Pregunte por aquellas pequeñas cosas que trajeron consigo, una fotografía, una receta, una prenda, ya que estos objetos son anclas terapéuticas fundamentales para mantener su identidad. Segundo, evite la revictimización a través de la narrativa, como nos advierte el enfoque psicosocial. No obliguemos a los refugiados a revivir los detalles morbosos del trauma migratorio, solo para llenar un expediente. La escucha debe ser activa, respetuosa y orientada a identificar cómo sobrevivieron, resaltando siempre sus recursos de afrontamiento. Tercero, fomente la reconstrucción del tejido social. No trabaje solo, desde la individualidad, promueva espacios grupales, conecte a la persona con redes de apoyo locales, colectivos de migrantes e iniciativas comunitarias. El sentido de pertenencia es el antídoto más fuerte contra la psicología fronteriza. Cuarto, trabaje con un enfoque de derechos, ayude a los refugiados a comprender el contexto sociopolítico de su situación. Cuando una persona entiende que su sufrimiento es producto de una injusticia estructural y no de un fracaso personal, la culpa del sobreviviente disminuye drásticamente. Y quinto, cuídese como profesional. El acompañamiento de traumas masivos genera desgaste por empatía. Mantenga sus propios espacios de supervisión y autocuidado. Para sostener a otros, nuestra propia base debe estar firme. A modo de cierre, es imperativo que reflexionemos sobre nuestro propio rol ético y político en esta crisis global. Acompañar el duelo de inmigrantes y refugiados no es solo una labor técnica o terapéutica, es un acto de justicia. Debemos reconocer invariablemente a estas personas como víctimas de violaciones de derechos humanos. Sí, pero fundamentalmente como sujetos de derechos individuales y colectivos.
La atención psicosocial que brindamos es en sí misma una medida de reparación, el vehículo a través del cual ayudamos a restablecer la dignidad humana que las guerras, la discriminación y las fronteras han intentado arrebatarles. Promover la recuperación emocional en estas poblaciones no solo alivia el sufrimiento individual, sino que es un paso indispensable para facilitar procesos de verdad, memoria y justicia transicional. No puede haber paz duradera ni justicia real sin la sanación del tejido emocional de quienes han sido forzados al destierro. Colegas, nuestro trabajo es ser puentes entre el dolor del pasado y la esperanza del futuro, entre la patria perdida y el nuevo hogar por construir. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima ocasión.